Los jubilados actuales son los más estafados. Nuestra intención no es realmente ser gestores de lo público, como dicen otros partidos. Es que es una mentira, ¿qué es lo que han hecho? Soluciones que pasan por la reducción del intervencionismo, por ejemplo, el precio de la vivienda. España no le da tiempo a crecer. Y con los gobiernos que tenemos ahora, los partidos que tenemos ahora, PSOE, PP, Vox, Podemos Sumar, la cosa ahí, o igual a peor. Vale, hoy habla Javier Rozas, que es secretario de Economía del Partido Libertario. Y nada, pues sin más, que empiece el meeting. Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Javier, soy de Las Rozas, de Madrid. Soy el secretario económico del Partido Libertario. Y bueno, pues... a ver, espera, aquí tengo aquí los datos económicos. Bueno, ¿por qué queremos hablar, queríamos centrar este coloquio sobre el cohete económico de Pedro Sánchez? Bueno, porque al final toda la economía, todas las decisiones, toda la política que estamos viviendo ahora está vinculada tanto a Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez, tanto él como toda la oposición que hay. No hay una oposición real, todo lo que estamos viviendo económicamente es el Partido Socialista más o menos algo, pero muy poco detalle. Ahí leí el otro día que todo se centra en tomando como epicentro a Pedro Sánchez, todo lo demás es innovación. O sea que al final Podemos y Sumar es Pedro Sánchez con un par de porros, el PP es Pedro Sánchez con un par de cañas y Vox es Pedro Sánchez con un par de rayas. Al final es como que todo gira en torno a Pedro Sánchez, ¿vale? Y por eso queremos hablar de las 10 mentiras por el cohete económico de Pedro Sánchez y cómo nos está afectando a nuestra vida y cómo podemos solucionarla desde las ideas del Partido Libertario. Entonces, bueno, la primera sería en torno al empleo. Al final el gobierno se jacta de los buenos datos de empleo que se están midiendo últimamente, pero bueno, es una mentira porque al final somos el país con más paro de Europa. Tenemos un 12% de paro, incomparable con otros países que tienen un 3, un 4% de paro, que lo que se considera más o menos pleno empleo en Europa. España es el peor país de Europa. De los 26 o 27 que somos, España es el peor, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cómo miente el gobierno con estas situaciones, ¿vale? Y además que es más cruel todavía este dato cuando no para de aumentarse el número de trabajadores públicos, de empleados públicos, funcionarios. O sea, el gasto público está disparado, generando todavía más trabajadores funcionarios, ¿vale? Que es al final una forma de maquillar los datos. Es decir, no soy capaz de mejorar la productividad. ¿Qué es lo que hago? Contrato más gente. Sin un valor real, sin un servicio real, ¿vale? Y tirando de deuda. Con lo cual aumenta la deuda, tenemos más trabajadores y más votantes rehenes, ¿vale? Y esto al final acaba siendo un problema para la economía en general porque no es productiva, ¿vale? Se está gastando más dinero pero no está creando más riqueza, ¿vale? Estos son los problemas. Vale, el siguiente sería, al final, ¿no habéis visto que quieren bajar por obligación la jornada laboral a 37 horas? ¿Vale? Esto al final va a generar más paro, porque al final si tú trabajas menos tiempo y no eres más productivo, vas a producir menos. A lo largo de la semana vas a producir menos. Y esto va a hacer que las empresas produzcan menos. Y si producen menos, van a tener que pagar menos a los trabajadores. Y si tú les obligas a pagar lo mismo a los trabajadores, pero han producido menos, es decir, hay menos riqueza a repartir, ¿vale? Al final esa empresa va a ir más ajustada a final de mes. Y esa empresa va a tener que o contratar los futuros trabajadores a peor salario o directamente cerrar si tiene que mantener todos los salarios. Entonces, al final, trabajar menos horas va a hacer que tengamos peores salarios, que tengan que cerrar empresas y que incluso a la larga vaya a haber más paro, ¿vale? Entonces, esto es uno de los mayores problemas. Luego tenemos el tema de los jóvenes, ¿vale? Alrededor se calcula que hay unos 140.000 jóvenes que todos los años tienen que abandonar España, ¿vale? Se les da una formación mal llamada gratuita, ¿vale? Pero una educación pública muy cara y muy costosa. Toda esta educación muchas veces no se puede aprovechar en España. Y todo lo contrario, y lo que pasa es que España se descapitaliza educacionalmente, ¿vale? Y a nivel formativo y laboral, todo eso es un gasto que luego se desperdicia, ¿vale? Y al final es un dinero y una generación que se está perdiendo un talento enorme y un gran dinero enorme porque España tiene alrededor, no lo tengo por aquí, un 24% de paro juvenil, ¿vale? Un 24%. También tenemos el récord de Europa, evidentemente, para que luego digan
tenemos el imagen récord, el milagro económico español, bueno, en paro juvenil y general, tenemos el mayor paro de Europa. Bueno, el tercer punto sería la vivienda. Aquí en Barcelona imagino que tenéis el mismo drama que tenemos en Madrid, que es que no se construye. No se construye, cada vez somos más personas en España, cada vez hay más demanda de vivienda en Madrid y en Barcelona, porque al final son sobre todo las dos ciudades que más está creciendo, donde una de las ciudades más donde es más caro vivir, y no se construye. No se construye. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los partidos al final tienen votantes rehenes, los partidos con mayor grado de votos en España, que son PP y PSOE, tienen votantes de edades muy avanzadas, ¿vale? Les interesa que el precio de la vivienda sea caro, porque es un vehículo de ahorro tradicional en España la casa. La casa es, por decirlo de una manera, el oro para los españoles, porque es el mayor elemento de evitar la inflación que ha habido en España. Porque al final, tu forma de ahorrar en España, tradicionalmente hemos tenido una inflación muy alta, todos los años nuestro ahorro pierde dinero, salvo si lo inviertes como una casa, porque el precio de las casas en España tradicionalmente sube. ¿Qué es lo que pasa ahora? Tenemos casas muy caras, se ha dejado de construir y hay una generación gigantesca de jóvenes de menos de 40 y de 50 años que no pueden acceder a una casa. Para que os hagáis una idea de los datos, en los últimos 10 años, los salarios no reales, los salarios han subido un 18%. El precio de los alquileres en los últimos 10 años ha subido un 78%. Ahora es un 60% más difícil comprar o alquilar una casa para las generaciones. Entonces, el que no tiene una casa lo está pasando muy mal ahora mismo en España. Hay dato que es demoledor, que es que en los últimos 20 años, bueno, los salarios reales, el poder adquisitivo de los españoles se ha quedado igual. Ni peor ni mejor. Llevamos 20 años paralizados. Sin embargo, si tú desagregas, los mayores de 65 son un 10% más ricos en los últimos 20 años, los menores de 65 son un 10% más pobres. ¿Vale? Todas las personas que no están jubiladas en España son más pobres ahora mismo que hace 20 años. Esto es un dato terrible que nos habla de cómo es la situación ahora mismo económicamente en España, ¿vale? Que somos un país que va a peor. Salvo que tengas una casa, salvo que seas propietario de una casa, España es un país que va netamente a peor. Netamente a peor, ¿vale? Bueno, ¿y cuál es el chivo expiatorio aquí que usa el gobierno? Que son los grandes fondos, ¿vale? Los fondos buitre, más llamados fondos buitre, porque no son fondos buitre, son fondos normales, ¿vale? Donde incluso invierte mucha gente su pensión, es un fondo que luego compra casas. ¿Por qué esto es mentira? Pues porque el 92% de las casas de alquiler en España la tienen pequeños ahorradores. Pequeños ahorradores que se han dedicado toda su vida a ahorrar, han utilizado el vehículo de la vivienda y ahora se les quiere demonizar por el hecho de haber sido su herramienta de ahorro. Entonces, el gobierno, por un lado, no te impide... intenta que los precios sean altísimos, ¿vale? Por eso también cancela la posibilidad de construir una vivienda y, sin embargo, criminaliza al casero. Esta es la dualidad del gobierno, de este gobierno, que tan mal y tanto daño está haciendo que quiere tener una casa, sea en vivienda en propiedad y sea en alquiler. Bueno, fue la propuesta del Partido Liberal de liberalizar. Sé que en Barcelona es complicado, en Barcelona es una ciudad complicado construir más. Pues en las montañas tenéis el mar, para arriba es complicado, en Madrid quizás sea más fácil construir más, pero al final o liberalizas o vas a tener que asumir, vas a convertirte en Manhattan, vas a tener que convertirte en Londres, vas a tener que convertirte en París, donde si no tienes 100.000 euros al año, imposible vivir. Al final es a lo que estamos llegando, que solo van a poder vivir en las ciudades los más ricos. Eso es a lo que estamos yendo si lo construimos. Bueno, vamos al tema de las pensiones ahora, que es uno de los temas más dramáticos, donde pasa un poco lo mismo, ¿vale? El pensionista es el voto más rehén que tienen el PSOE y el PP ahora mismo. El PSOE. Por eso también está un poco vinculado a que los mayores de 65 son los únicos que han ganado poder adquisitivo en España en los últimos 20 años. ¿Vale? No quiero decir que sea a costa de los más jóvenes, porque creo que los jubilados son los más estafados con ese sistema. El sistema actual es terrorífico, es súper cruel, es súper injusto. Los jubilados actuales son los más estafados, porque con los jubilados de dentro de 40 años, a esos todavía se les puede dar una solución, ¿vale? Pero los jubilados actuales son los más perjudicados porque, no sé si conocéis cómo es el sistema actual, es un sistema de reparto. Es decir, el dinero que entra acto seguido sale. El dinero que yo gano a final de mes, los 600 euros que cotizo, lo que sea, no sé cuánto cotizo, van directamente al bolsillo de un jubilado actualmente. Este sistema de reparto es estúpido. Es el peor sistema que hay. Y es una crueldad, ¿por qué? Porque no se ahorra. Porque si esos 600 euros, creo que es el salario medio en España, son unos 600 euros lo que se cotiza entre lo que cotiza el trabajador y cotiza la empresa. Si esos 600 euros
a lo largo de los 35, 40 años de vida laboral de una persona se invirtiera en un fondo de inversión, en un vehículo normal, con poco riesgo, a un 7%, que es tradicionalmente el valor que se estima para la bolsa de Estados Unidos, ¿vale? Estamos hablando de que una persona, ¿vale? Actualmente un jubilado actual, ahora a lo largo de Estados Unidos, unos 300.000, 400.000 euros. Con un sistema de capitalización privada, que es el sistema que proponemos, que es un sistema infinitamente mejor y más transparente, ahorraría 1,5 millones de euros. Es decir, por culpa de este sistema, que es espantoso, los jubilados actuales están perdiendo 1,5 millones de euros cada uno. No es ninguna exageración, lo podéis comprobar solamente con cualquier calculadora de internet. 1.200.000 euros es el dinero que se está arrebatando a cada jubilado en España. Cambiando ese sistema, ahorrando lo mismo, trabajando las mismas horas, todo igual. 1,5 millones para jubilarte. Es decir, tú te plantas con tus 65 años con 1,5 millones de euros. La jubilación es otra. Pasa de ser una jubilación de 1.400, 1.500 euros a ser, bueno, pues imagínate con 1,5 millones de euros, ¿qué jubilación tienes con 65 años? Te puedes plantear incluso jubilarte a los 60, jubilarte a los 65, ¿vale? Esto es el gran drama que está afectando a las pensiones actuales. Vale. El siguiente tema sería el gasto público. Evidentemente, como libertarios, queremos reducirlo hasta su mínima expresión, el gasto público, porque al final el gasto público vuelve a generar votos rehenes, vuelve a generar un exceso de dependencia del Estado tremendo. Hay una frase que nos gusta mucho que es su despilfarro es tu madrugón. O sea, al final, si no hubiera tantísimo despilfarro de dinero público, los españoles ganaríamos muchísimo más dinero, tendríamos que trabajar muchísimas menos horas. Porque al final, mira, para que os hagáis una idea, el español medio tiene un salario de unos 26.000 euros, mal llamados brutos, porque luego es verdad que hay una cotización a cargo del empresario que nos está contabilizando. Contabilizando la cotización social, el sueldo medio en España es unos 33.000, 34.000 euros. Si quitas 8.000 euros de cotización a cargo del empresario, unos 5.000 euros a cargo de IRPF y luego unos 2.000, 3.000 euros de IVA, cada español, el español medio, no el que gana mucho dinero, le está dando 17.000 euros al año al Estado entre impuestos y cotizaciones. Digo que le está dando, se lo está arrebatando el Estado. Nadie se lo da voluntariamente. Si hubiera que darlo voluntariamente, nadie lo haría. Darle 17.000 euros, el español medio, no el rico, no Mancio Ortega, el español medio. El que gana 26.000 euros mal llamados brutos. 17.000 euros. Es una pasada. Si ese dinero lo tuvierais en vuestro bolsillo, no tendríais problema en pagaros una sanidad pública, una educación pública, unas pensiones privadas, no tendríais ningún problema. Y este es el gran drama. Todo ese esfuerzo que se despilfarra, todo ese dinero y tiempo que se despilfarra, hace que al final tengamos que madrugar más. Tenemos que trabajar más horas. Y es que eso es así. Echar a esta gente del poder es trabajar menos. Vale. Luego hay otro tema que es autónomos y pymes. No sé cuántos de vosotros sois autónomos y pymes. Sois el enemigo. O sea, sois mala gente. Sois criminales para el Estado porque habéis decidido ir por vuestra cuenta. Al final sois sospechosos. Para el Estado sois gente sospechosa. Es un poco como la filosofía Bitcoin. La gente que va por su cuenta, que no pasa por las manos del Estado, sois sospechosos. Sois malos y luego cuando lo demostréis ya seréis buenos, porque al final toda la persona que se trata de desvincular del Estado, véase teniendo su propia concurrencia de moneda, como es el Bitcoin, vuestro propio trabajo, vuestra propia inversión, al final os alejáis del Estado y eso les da mucho miedo, ¿vale? Eso les da mucho miedo porque les quita poder, les quita dependencia. El Estado al final sobrevive gracias a generar votantes rehenes y ciudadanos dependientes. De hecho, hay incluso una particularidad que se llama el gasto en dependencia. Digo, el gasto en dependencia es todo gasto dependiente, porque al final le quitas tanto dinero a la gente que todo el mundo es dependiente de ti para tener una sanidad o tener una educación. Y ese es el problema, porque ofrece el Estado una educación, una sanidad, unas pensiones, un gasto en infraestructura muy malos que obliga a muchísima gente a pagar la vía pública y luego, aún así, con su esfuerzo y con su madrugón, a tener que pagar además una solución privada. Ese es el problema, que se está obligando a la población. Se le da un servicio mal llamado gratis, de mala calidad, o de una calidad que por lo menos no es la que desea el ciudadano, y luego se le da obligado a tener que pagar una versión privada de lo mismo. Se paga una sanidad y media, una educación y media, o incluso muchas veces el doble. Entonces, por eso queremos reducir el dinero. Queremos reducir los impuestos, ¿vale? Sabéis que en la etapa de Sánchez ya se han creado 100 nuevos impuestos, porque se aumenta tantísimo el gasto que al final te lo tiene que ocultar por alguna parte, ¿vale? Al final,
De hecho, para las pensiones, solo para fingir que las pensiones son sostenibles, ya han creado un nuevo impuesto y una nueva cotización ad hoc exclusivas para las pensiones, para que luego te digan que las pensiones son perfectamente estables. Todo lo contrario, no paran de ser, tienen un déficit anual todos los años, ahí de gigantesco. Y nuestra intención es reducir todos los impuestos, quizá sufragar los pequeños gastos un poco más con el IVA, que es uno de los impuestos que creemos que menos distorsiona. Y... ¿cómo va por el tiempo? Lo estoy rollando un poco. Quedan 4 minutos. Perfecto. Vale. Al final, tener dinero, la riqueza, es lo que más independiente te hace del Estado. Tener tu propio dinero, tener tu propia riqueza, generar mucha riqueza, es lo que más independiente te hace del Estado. Cuando el Estado es tan grande, evita que genere riqueza. Destruye riqueza. Cuando se destruye comercio, cierran empresas, se impide que la población sea más rica. Y rico, cuando digo rico, no me refiero a vivir en palacio, pero si España lleva 20 años con la productividad estancada, con los salarios estancados, con el poder adquisitivo estancado, es imposible que las personas se puedan independizar del Estado. Por eso el Estado cada vez es más grande y más poderoso. Y las personas, los individuos, cada vez tienen menos poder sobre su vida. Tienen menos capacidad económica para independizarse del Estado. ¿Cuál es el problema de esto? Que al final el gobierno tiene una táctica que es muy maquiavélica, que es fingir que no hay diferencia entre dinero y riqueza y entre salario real y salario nominal. Los salarios, muchas veces dicen, no, es que me han subido el salario un 5%, un 10%. En unos euros, que son mentira. El euro es la mayor trampa, la mayor estafa con la que nos están engañando en los últimos años. ¿Vale? El euro ya es un papel, es dinero de monopolio, no sirve para nada. Es un dinero que hay un político que cuando gasta más de lo que tiene, siempre, porque todos los años mínimo hay un 3% de inflación, siempre hay un político ya que te está robando un 3% más y te está dando un dinero que vale menos. Un 3% al año significa que en 20 años, vuestro dinero vale la mitad. Vuestro dinero, vuestro ahorro vale la mitad. Protegeros, tenéis el oro, tenéis Bitcoin, tenéis muchas cosas para protegeros del expolio continuado al que ejerce el Estado, ¿vale? Y que hace que la gente sea todavía más dependiente, porque nosotros lo que proponemos desde el Partido Libertario es reducir el Estado, reducir el gasto, reducir los impuestos y que la gente pueda prosperar. Y además, sería bastante positivo iniciar esta revolución en España, la está haciendo Argentina también, pero iniciar en España porque pocos países en nuestro entorno son liberales libertarios. Es decir, tendríamos un flujo de inversiones internacionales a España enorme. España en 10-15 años podría convertirse en el país más rico del mundo. Y cuando tú ya ganas 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 euros al año, ya tu dependencia del Estado te da igual. Ya te da igual tu sanidad, ya te da igual tu educación, te da igual tus pensiones. Cuando tú tienes 1 millón de euros en el banco, y no es una cifra que sea una locura, es ahorrar 600 euros al mes, que es la cotización que te quita el Estado. 600 euros al mes durante toda tu vida laboral, 1,5 millones de euros. No, que es un dato normal, que ya se hace de normal, no tenéis que trabajar más horas ni ahorrar más horas. Todo ese esfuerzo, eso es la libertad. Jubilarte cuando quieres, jubilarte como quieres, jubilarte con todo el dinero que tengas y no depender de nada para el Estado. Dejar de ser un ciudadano rehén, que es un poco lo que venimos defendiendo nosotros en el Partido Libertario. Tener esa independencia, tener esa solvencia. Porque la inflación, al final, es el mayor expolio con el que nos ataca el gobierno. Es el chivo expiatorio oculto, ¿vale? De hecho, ahora con la pandemia, la inflación ha subido un 20% en los últimos años. ¿A cuántos de vosotros han dicho que la culpa de la inflación es de Putin o del dueño de Mercadona? Claro, de Putin y del dueño de Mercadona. Es que fijaos qué par de enemigos se ha buscado el gobierno. Es que es tremendo. Eso es mentira. El precio de la gasolina está igual que antes de la invasión rusa de Ucrania. Entonces, ¿por qué el precio del kilo de pollo no? Es que es una mentira. ¿Qué es lo que han hecho? Imprimir dinero. Han disparado la deuda, han metido muchísimo dinero que no riqueza en el mercado, tu dinero vale menos, con lo cual tienes que dar más dinero para comprar el mismo kilo de pollo. Y todo ese dinero, esa riqueza, ¿quién se la ha quedado? El gobierno. ¿Para pagar qué? Pues tonterías. Porque los fondos Next Generation, yo no sé exactamente si os han arreglado mucho la vida, yo no sé exactamente, alguna rotonda, creo que han hecho alguna rotonda, creo que han arreglado la web de Renfe, y en eso se ha ido una barbaridad de dinero, y tenéis que protegeros, porque ahora, con la excusa del rearme militar, se habla ya de 800.000 millones, 800.000 millones de euros. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez?
no voy a rebajar el gasto. Mentira. Mentira, va a rebajar el gasto. Lo que va a hacer es disparar la inflación. Y a través de disparar la inflación, se nos va a hacer más pobres a todos. Esos 80.000 euros, por supuesto, van a salir de nuestro bolsillo. Por supuesto. Tenéis que protegeros, ¿vale? El Bitcoin, de las mejores herramientas que hay para evitar eso, para evitar ese control de vuestro dinero, ¿vale? Es una de las cosas de las que más hay que protegerse. Porque, al final, cuando el Estado, todo lo que hace, lo hacen en tu detrimento, y con la excusa de que tú eres demasiado rico, te saja impuestos, pero luego te dice que los impuestos los van a pagar los ricos, pero el rico resulta que eres tú. Ahí es cuando te das cuenta de que es una trampa. Ahí es cuando te das cuenta de que todo es una trampa. De que tú, una persona normal, el español medio, el que gana 26.000 euros, que creo que es el sueldo medio que dice el INE, está pagando más de un 50% de impuestos. Más de un 50% de impuestos. Entre cotizaciones, IRPF, IVA, impuestos especiales, impuestos municipales, más de un 50%. Es una barbaridad. Y te dice que eres rico. Te dice que eres rico. Ese es el problema, que España se ha conformado, Europa ha dejado de crecer, ¿vale? Europa ya no crece, España ya no crece, pero en Europa, mira, en Europa ganan 50.000, 60.000 euros, pues mira, ¿qué BMW me compro este año? Esa es la pregunta que sale. Aquí es, ¿enciendo la calefacción o no? Ese es el problema, que Europa ha dejado de crecer y a España no le da tiempo a crecer. España no le da tiempo a crecer. Y con los gobiernos que tenemos ahora, los partidos que tenemos ahora, PSOE, PP, Vox, Podemos Sumar, la cosa va a ir o igual a peor. Por eso necesitamos una alternativa libertaria en España, una alternativa liberal que reduzca el gasto, que acabe con todo este expolio. Porque cuanto más tienen ellos, menos tenemos nosotros. Al final, su despilfarro es nuestro madrugal. Y ahí no hay forma de escapar. El dinero es el que hay, la riqueza es la que hay. Y es la capacidad que tenga el Estado de arrebatarte tu dinero. Al final, no hay ningún poder. Por eso tienen tanto miedo del Bitcoin, de la gente que es económicamente independiente y de los autónomos. Al final esto es un trasvase total, todos los años, de millones de empresas que se tienen que ir de Europa a Estados Unidos. Y eso sí es un desastre. Nuestros mejores emprendedores se tienen que ir a Estados Unidos. Y al final allí lo tienen muchísimo más fácil, porque es más fácil invertir, es más fácil emprender, tienen muchísimos resquicios, tienen muchísimas desregulaciones, ¿vale? España es un infierno regulatorio. Y nos quejamos de los aranceles de Donald Trump. Bueno, claro, es que nosotros los aranceles que tenemos en forma de regulaciones son infinitos. Es complicadísimo. Los autónomos lo sabéis, que vamos, os dicen hasta de qué color tenéis que llevar los cordones de los zapatos. Es terrorífico. Y eso es una forma de control. Es una forma de control, porque cuando eres autónomo eres independiente. ¿Vale? Cuando eres autónomo eres independiente. Ese es el problema al que se someten. Entonces, no sé si me queda algo más que contar. No sé, haciendo. Vale, pues nada, ya está. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, unos minutos, si queréis hacer algunas preguntas, aprovechar que está él, sobre este tema. Yo sí, quería hacer una pregunta. Y es que yo creo que el fin, ¿no?, de pasar, por ejemplo, al palo de las pensiones, que al final es el gasto público más grande, ¿no? Cuando dicen de recortar gastos superfluos, decían que se había hecho un estudio que se podían rebajar unos 60.000 millones de euros, ¿no? Así, de gastos. ¿Al año? ¿60.000? 60.000, decían así como rápido, ¿no? Esto no sé si quién lo explicaba. Pero sí que en el tema de las pensiones, que al final es lo que más nos drena, y luego pues serían los intereses de la deuda, por ejemplo, el problema sería pasar de un sistema de reparto de capitalización, ¿no? La generación que realmente tiene que hacer el cambio. Yo creo que eso es como complicadísimo, ¿no? Porque al final complicadísimo y larguísimo. Cosas, ¿no? Y larguísimo. Las estimaciones, claro, es que esto es tan terrorífico. Lo tengo aquí y me da un poco de apuro decirlo, que estamos hablando de 60-70 años. No, claro. 60-70 años. España debe derechos de cobro de pensionistas, es decir, no son los jubilados actuales, sino yo que llevo cotizados 15 años, a razón de unos 7.000, 8.000 euros, España debe en total, todos los españoles, nos debemos a nosotros mismos, es verdad, 8 billones con B de euros. O sea, tenemos una deuda que hay que pagarla, que la hemos tirado una generación para adelante, el problema es que ya la hemos tirado 2 generaciones para adelante. O sea, nuestros nietos son los que están pagando, van a pagar nuestras pensiones. Ese es el drama. 8 billones. España produce al año, tiene un PIB de 1,5 billones, me parece 1.600.000 con B. Debemos 8 billones. Entonces, el dinero hay que pagarlo. El Partido Libertario, evidentemente, nos comprometemos a que todo euro
debido, todo derecho de cobro se va a pagar. Ahora es muchísimo tiempo y hay que buscar una alternativa. De verdad que el sistema que planteamos es económicamente espectacular, por lo cual España se capitalizaría muy rápido, ganaríamos mucho dinero, los ingresos aumentarían una barbaridad. Esos 60 o 70 años se acabarían reduciendo, ¿vale? Se acabarían reduciendo porque al final la gente tendría tanto dinero que esos 20.000 euros de pensión que te tiene que dar el Estado te darían un poco más igual, ¿vale? No se licuaría una inflación, que es lo que se hace ahora mismo, que es a los jubilados, es decir, os aumento el IPC todos los años, eso no se licuaría el poder adquisitivo de los pensionistas jamás, nunca eso no se licuaría, pero sería el país tan rico que esos 20.000 euros quedarían un poco menos igual. Pero claro, estamos hablando de 50, 60, 70 años. De hecho, Chile, que lo contaba Rayo el otro día, creo que Chile ha tardado 40 años en hacer Chile en unas condiciones infinitamente mejores que en España, con una demografía que aumentaba, una población que aumentaba, mucha más población joven que población adulta, ha tardado 40 años, pues España, estamos hablando de empezar ahora, a lo mejor tenemos que estar 60, 70 años. Sí, suerte que Boric no lo ha revertido, ¿no? Que es su idea. Boric, es que claro, ese es uno de los problemas, que luego no venga alguien y te lo repita, porque el problema de los políticos es que se ven con una bolsa de dinero y se ven obligados a gastárselo. Es que no saben, entienden que es su dinero y que cuanto más gasten, más les va a aplaudir la gente. Y dicen, pero si te estás gastando el dinero de esta gente, no sé, es como... Es absurdo, sí. Pero sí, va a llevar tiempo. Pero desde el primer día habría beneficios, porque claro, ya te estoy diciendo que los más jóvenes, los que empiezan a cotizar con 25, 20, 30 años, van a multiplicar su jubilación por 5 con respecto a un jubilado normal, con lo cual estamos hablando de que aunque sería un proceso quizá un poco lento, los jóvenes es que tendrían que trabajar en vez de 35 a lo mejor 25 años, que a lo mejor te puedes jubilar con 50 años, si es una libertad. Lo que pasa, en la última cosa se puede añadir, yo creo que la gente prefiere la seguridad, la falsa seguridad que la libertad. Pero ¿qué seguridad es? ¿Un Estado? No es una estafa, pero es muy difícil cambiar el... Pero ¿qué seguridad es? Un gobierno que te dice, no, ahora no te jubilas a los 65, ahora a los 67. No, ahora a los 68. Esclavo, por eso no es... Ahora te meto un 20% de inflación y tu dinero vale un 20% menos. Te estoy pagando en metros, que en vez de ser de 100 centímetros son de 80 centímetros. Es como si te digo, tu casa, tienes una casa pequeña de 50 metros cuadrados. No, pero es que ahora los metros son de 70 metros, entonces tu casa pasa a tener 90 metros cuadrados. Pues mi casa es igual, ya bueno, pero de 90 metros cuadrados. Es así, esa es la trampa, te juegan con las magnitudes, ¿vale? Entonces, para mí, si me tengo que fiar de un Pedro Sánchez, imposible, pero es que si me tengo que fiar de Feijóo, de Yolanda Díaz o de Abascal, porque sé que todos juegan a lo mismo, ese es el problema, que todos juegan exactamente a lo mismo. Bueno, sí. Los que estamos aquí por primera vez y oímos este razonamiento, pensamos, hombre, es irrefutable. Lo hemos oído, lo hemos escuchado. Yo, paralelamente, me estaba acordando de Milei, que fue capaz de dar un mensaje similar a todos los argentinos. Tal vez para llegar a todos los españoles necesitamos, por supuesto, acceso a los medios para que todos se enteren de eso que nos hemos enterado unos pocos aquí, que estamos por primera vez. Entonces, bueno, sé que hay mucho trabajo por delante, pero Ya, sí. Hay otros que lo han conseguido. Sí, lo que pasa es que Milei era mejor tertuliano que yo, me imagino, porque, no sé, es que en el Partido Libertario estamos haciendo las cosas vía redes porque no tenemos un duro. No tenemos un duro, no tenemos acceso a los medios. Los medios tradicionales nos han vetado ya. Y eso que yo trabajo en un medio, yo trabajo en Mediaset y no tengo ningún acceso a hacer nada. O sea, no tenemos ningún acceso. La única solución, donaciones y con los 5 euros mensuales de la señora Pedro Sánchez para usar su piscina de la Moncloa. Es que no es eso. Es que tenemos un sistema mejor en el que trabajaríamos menos y seríamos más felices. Es que no tenemos mala voluntad. Pero bueno, la idea tampoco creo que es trabajar menos. Porque trabajar lo que te dé la gana, y cuando te dé la gana, y cuando te apetezca, y jubilarte cuando te dé la gana. Y tú te planificas y dices, voy a apretar a los 40 años, voy a apretar, y voy a trabajar 12 horas si quiero, porque ahora hasta te prohíben trabajar 12 horas si quieres, y quieres trabajar 12 horas, porque tu sueño es jubilarte a los 50 con un barco en Estepona, te lo prohíben, es muy complicado. Con este sistema, si tú lo quieres, tú lo haces. Es que esa es la libertad es jubilarte cuando te dé la gana. Y tú con 50 quieres montar un restaurante porque has ahorrado 1 millón de euros, que no es tan complicado, con el interés compuesto no es tan complicado, lo haces, te jubilas con 50 años. Si es que los jubilados españoles son los más afectados por esto. No sé cómo vamos de tiempo de... Incluso el tope máximo, ¿no? De que no puedes cobrar más que una cantidad. Claro, es que... Bueno, a ver, todo ese dinero lo podrías ahorrar por tu cuenta en un fondo de inversión. Pero es que incluso el sistema
es tan oligárquico que los bancos españoles son los que peores tipos de intereses. La gente que ha invertido en un fondo de pensiones ha sacado un 1%, porque son pésimos los bancos españoles, porque son la oligarquía, al final están todos vinculados a partidos políticos. Y ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Por qué a los políticos tienen tanto Bitcoin? ¿Y por qué no es político? Porque es independencia, porque al final es un dinero que no pueden controlar. Bitcoin creo que son 19 millones de unidades, algo así, ¿no? 19 millones de unidades, no se van a crear más. 21. No se van a crear más. No hay una impresora, ¿vale? El político es amante de la impresora, porque el político debe... España debe 100% el PIB. España debe 1,5 millones de... España no. El Estado español debe 1,5 billones. Actualmente, ahora mismo, el Banco Europeo le da la máquina de imprimir, imprime muchísimos euros, la deuda se diluye. Entonces, tú de repente, ese 1,5 billones ya te cuesta muchísimo menos pagarlo. Con Bitcoin es imposible hacer eso. Bitcoin va vinculado a la riqueza. El euro no. El euro es dinero de monopolio. Es lo que va... El euro vale lo que diga un político. Bitcoin no. Bitcoin va vinculado a la riqueza. Y ese es el mayor enemigo de los políticos, porque ese dinero no van a poder... Aparte de porque tecnológicamente es un dinero que es muy, muy complicado que un político te lo arrebate. Quiero pensar, porque no sé el futuro de lo que va a hacer el político, pues te genera una independencia del poder político Bitcoin. Y claro, es criminal para los políticos, es criminal para los políticos, es criminal. Por eso entonces defendemos la libre concurrencia de monedas, que cada uno pague como quiera. Que cada uno pague, ahorre, cobre como quiera. Como quiera y como establezca él con la otra parte. ¿Alguna pregunta más? ¿La última? Tengo solo hacer un Última comentario. pregunta. Sí. Soy jubilada, estáis hablando de la jubilación. Realmente, lo que ha pasado ahora, que no sale en ningún medio, lo que nos está pasando con las mutualidades, los que cotizamos desde el 67 hasta el 78, nos deben 19, 20, 21 y 22, del IRPF que pagamos mucho más. Total, que nos lo tenían que dar de la noche a la mañana, hay un cambio, ahora nos lo darán, habiendo hecho un formulario para cobrarlo todo de repente, ahora nos lo darán cada año, lo tenemos que pedir, hasta el 2028, que ya habremos muerto un montón de jubilados. O sea que eso que se ahorrará en la Hacienda, digo yo. No sé por qué lo hacen, porque lo encuentro una injusticia tan grande, y puesto que tú decías que los jubilados, que somos muchos, yo creo que lo van a pagar ahora los socialistas y el Estado, porque si antes votábamos los socialistas, desde luego estamos muy cabreados todos. Pues, no entiendo por qué hacen esto. Eso es no sé quién ha dicho antes lo de que sí es verdad que el español o el ciudadano se fía más de un Estado que de una cosa. Es que el Estado tiene la capacidad de quitarte todas las jubilaciones. Si mañana te quiere quitar tu dinero, te lo quita. Es que no tiene ningún condición. Esto lo han hecho, ¿eh? Lo hacen porque... Y ya podemos hacer vagas, podemos hacer que no hacen nada. O sea, lo bueno de este sistema no es que ese 1,5 millones de euros sea tuyo. Es que además no tiene capacidad nadie para quitártelo. Y es muy transparente y tú ves lo que hay. Y no depende de quién gane las elecciones. Es tu dinero, es tu capitalización. Claro. Eso es independencia, claro. Pero somos rehenes. Rehenes, totalmente. Votante rehén, pensionista rehén y Toda nuestra vida trabajando para... Y bueno, yo creo que lo están haciendo así porque de aquí al 2028 habremos muerto un montón. Porque todos tenemos 70 y pico de años. O sea, imagínate, Pues... si lo tenemos que cobrar dentro de 5 años, ¿qué me va a pasar a mí? Ya estoy en el otro mundo. Lo cobrarán mis herederos, pero... Oye, el dinero es mío, no es de mis herederos. Pues ese es el plan que tienes. Claro, es que por eso queremos acabar con esto, Claro. porque es una estafa. No, yo estoy encantada que lo cobre mi hijo. Menos mal. Pero no sé si lo cobrarán también, porque también se lo retrasarán a él. Le harán un montón de cosas que tenga que hacer y decir, verdaderamente, ¿era tu madre esta? Te lo tendrás que demostrar. Te lo olvidarán hasta que se lo queden ellos, claro. Sí, es un rollo. Ellos el gasto no lo van a bajar y tu dinero siempre lo van a tener ahí. Y con el euro digital más, claro. Pero bueno, ya veremos. Veremos qué pasará ahora en las nuevas elecciones. Como somos muchos los jubilados, Ya, es mucho, sí. Y cada vez más, sí. ¿Ya está? votaremos a este, al liberal. Gracias. Gracias, Javier. Espero que les haya gustado. Va a continuar Jorge, nuestro secretario general. También va a aprovechar a decir unas palabras. Me está haciendo señas que vende a Dayana. Bueno, muchas gracias a todos por asistir nuevamente. Que quisimos hacer una pequeña presentación
para hablar desde la Secretaría de Organización y Comunicación del Partido Libertario, mostrar un poco pues, los logros, los crecimientos y los planes que tenemos a pequeño y largo plazo para el partido y bueno, cómo podéis acompañarnos a lograrlo. Quería mostrar un poco en este último mandato del Partido Libertario, que empezó hace 2 años, más o menos cómo ha sido nuestro crecimiento y nuestro progreso, sobre todo de cara a redes sociales, que es el medio principal por el que podemos compartir la información. En Twitter empezamos con 33.000 seguidores, ahora somos 43.000. En Instagram pasamos de 10.200 a 13.200. En YouTube teníamos 6.200, ahora somos 7.400. No teníamos canal de TikTok al empezar el mandato, ahora hemos superado los 2.000 seguidores allí y tenemos una base de más o menos 24.000 seguidores en Facebook. Eso nos hace una comunidad de 77.500 personas aproximadamente. Podéis ver también por aquí un poco cómo ha sido nuestro crecimiento este último año. Como veis, pues en los últimos meses hemos tenido un pequeño crecimiento como más pronunciado y esto ha sido pues justamente gracias a los aportes que hemos hecho todos los voluntarios, activistas y la organización, digamos, la planificación de crear contenido. Mucho de ese contenido que sale en redes al final es el resumen un poco de lo que hemos ido participando en otros canales, personas que nos abren las puertas a sus canales y darnos a conocer a nosotros y obviamente nuestras ideas. Aquí podéis ver un pequeño resumen de, bueno, como que nuestras últimas asistencias a diferentes canales. Podemos ver que, bueno, estuvimos en 4 cuando Milei fue electo. Bueno, Juan Ramón Rayo, que supongo que muchos lo conoceréis, también nos abrió su canal para hablar cuando nos presentamos en las europeas. Un canal también que está haciendo ahora, ha crecido bastante, que es el canal de Libertad Individual de Jorge. Estuvimos hablando de Bitcoins, de la CBDC, de la libertad monetaria en general, también en el canal de Tu Propia Pensión. Otros pequeños influencers también les hemos abierto o les hemos ofrecido participar en sus programas y nuestro último, o sea, como en donde hemos tenido más impacto ha sido en el canal de F98, aunque es un portal bastante pequeño, pues estamos asistiendo de manera semanal en tertulias y debates, lo cual nos hace pues generar este contenido. Y al poder tener más contenido, pues la gente lo comparte, algunos se hacen virales, son pequeños clips que al final nos ayudan pues justamente a hacer esa creación de redes, ¿no? Entonces tenemos como un efecto bola de nieve que es el que nos ha permitido pues salir un poco también de nuestra burbuja y esparcirnos un poco más. Un poco, pues esa estrategia, como comentaba, era un poco de base al trabajo voluntario. A los activistas que están coordinándose entre ellos para crear este contenido, no solamente de cara a salir en otros canales, sino hacer videos, por ejemplo, hablando de la ley de bienestar animal, esta última que salió, hablando sobre los aranceles cuando fue todo el boom de Trump. Los activistas se coordinan, vamos, y ese es el labor que, bueno, quería resaltar hoy y agradecer porque sin ese trabajo pues no estaríamos aquí. Adicional a eso, pues empezamos hace unos meses con una agencia de marketing, la cual nos está haciendo alrededor de 3 posts semanales. Estos posts son atemporales, quiere decir que son más de base ideológica, fácilmente compartible. Tratamos de hablar a un nivel un poco más tipo cultura pop para poder acercarnos a las personas que no tienen esa ideología tan dentro, pero que son libertarios y no lo saben. Y bueno, como próximos pasos, nos gustaría pues esta agencia no solamente tener 3 contenidos diarios, o sea, 3 contenidos semanales, sino poder como ampliar esta petición a la agencia
para que nos hagan mucho más contenido, incluso vídeos, poder tener una producción de vídeo mucho más profesional. Pero bueno, esto solamente va a ser posible si logramos conseguir más financiación. Por ahora, pues, trabajamos con los recursos que tenemos y esperamos que, bueno, como que ver el crecimiento del partido, pues, os ayude a unirse y a participar también y aportar, pues, ya sea de manera económica o como estrategia. Libertarios, liberales y amantes de la libertad, que estamos aquí luchando por ellas, muchas gracias por estar aquí hoy. Sabemos que el sistema está diseñado para que nos conformemos, para que nos rindamos antes de empezar, pero no hemos llegado hasta aquí para quedarnos de brazos cruzados. Somos la resistencia ante un Estado que nos reprime, que nos silencia y que no nos deja otra alternativa a lo que ya hay, pero sí da. Y somos nosotros. Queremos luchar para que nuestro impacto sea real, que no sean solo palabras, que podamos trabajar de cara, con fuerza, de cara a las elecciones municipales de 2027 y podamos tener presencia a nivel local para que podamos tener representación y podamos demostrar que esta alternativa es posible en España. No queremos hacer promesas vacías, queremos mostrar resultados. Para poder llegar a ello necesitamos a gente como tú, como todos los que estáis aquí. Personas dispuestas a marcar esa diferencia. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta batalla. No importa si somos expertos en economía, si somos expertos en comunicación, en diseño, en edición de vídeos, en derecho, o simplemente pues queremos hacer algo para colaborar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Como ya os ha explicado mi compañera, tenemos un área de comunicación. Allí necesitamos gente que edite vídeos, que prepare guiones, que nos ayude a transformar nuestra idea de la libertad, nuestro programa, en palabras fáciles para llegar a las personas. En preparar los vídeos, participar en ser caras y demás. También tenemos la Secretaría de Economía, liderada por Javier López, que trabaja para dar soluciones libertarias a los problemas económicos que hay en España, que vamos a tener mayor integración y que la gente pues adquiera ese mensaje de una forma mucho más simple y que cale mejor en la sociedad. También queremos empezar con una asesoría jurídica. Necesitamos personas que sean abogados, que estén dispuestos a ayudarnos, a representarnos en la lucha contra la ocupación, contra la propaganda institucional, contra las normativas electorales injustas que tenemos que padecer los partidos que somos extraparlamentarios. Al final, las reglas están hechas para que sigan los mismos donde están. También queremos hacerlo pues, en contra del control de los medios que tiene el gobierno y también pues, necesitamos gente que nos asesore por lo que nos viene por delante. No sé si lo sabéis, pero hace poco nos han cerrado la cuenta de Instagram. Bueno, esto acaba de decir compañera, lo sabéis. Y claro, al final, en esas y en otras materias vamos a necesitar ayuda, porque al final es ponernos el palo en la rueda para que no podamos seguir creciendo y avanzando. Luego, pues, está el activismo en la calle, salir a repartir folletos cuando hacemos actividades. Aquí en Barcelona las hacéis, en Madrid también las hacemos, y en muchísimas localidades hay grupos de estructura del partido que están haciendo actividades, ¿no? Entonces, la idea es que nos acerquemos, nos organicemos y podamos salir a repartir folletos, a hablar con la gente, a intentar que nuestro discurso cale en ellos de una forma asertiva, que llegue a todos. No necesariamente, o sea, tenemos que intentar salir también del nicho e intentar que nuestras ideas lleguen a otras personas, que todos tenemos un libertario dentro realmente y hay que sacarlo, ¿no? O sea, ya mitad de la libertad que tenemos dentro. Luego, pues, organizar eventos como este, que pues está muy bien, nos conocemos, hablamos sobre el partido, generamos contenido, podemos hacer eventos como este, podemos hacer eventos que hemos pensado hacer muchas ponencias, por ejemplo en cosas como fiscalidad para autónomos, pues necesitamos ayuda tanto en la organización como en esas propias ponencias, ¿no? El que haya alguien que esté especializado y que pueda ayudar a transmitir ese mensaje a otra gente y que no solo vengamos los libertarios, que también pueda haber gente pues como los autónomos y que tengan esa parte, ¿no? de cómo poder enfrentar el expolio del Estado.
También pues la creación de contenido y diseño, como los folletos, vídeos, lo que te he dicho antes, merchandising. Al final, poder llevar una camiseta como la que lleva Diana ahora mismo, pues es simpática, la gente la ve, libertad, un gatito, pero al final la poder asociar con el partido ayuda también a que nos financiemos y es una forma pues amigable de que la gente vaya conociendo poco a poco nuestras ideas. Luego, pues, el hablar con asociaciones locales, asociaciones pues, a nivel nacional y demás, con las que podamos colaborar. Hasta ahora lo hemos hecho con Stop Abolición. Aquí estáis hablando con plataformas... Aprodir, de propietarios, de tema ocupas. Con el tema de los ocupas, con el tema de las estaciones... Faena, autónomos. Faena de autónomos y demás. Hay muchas más asociaciones que, aunque a lo mejor no compartamos a nivel ideológico las mismas ideas, ¿no? Podemos colaborar para, si tenemos el mismo fin y este fin gira en torno a que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida sin que haya interferencias del Estado, podemos colaborar y es una forma de demostrar que somos fieles a nuestras ideas, que podemos colaborar con gente que no necesariamente sea libertaria, que no estamos cerrados, no somos una secta y que pues eso, que estamos aquí para ayudar a la gente, a darle el poder a la sociedad civil. Y bueno, también los medios de comunicaciones independientes. Es muy importante, como habéis dicho antes, que lleguemos a los medios de comunicación. La cuestión es que tenemos, pues eso, barreras para hacerlo, ¿no? Y la idea es que lleguemos no solo a los canales que hemos visto ahora, que está genial porque pues, nos dan visibilidad y tenemos mayor creación de contenido, sino llegar pues, algún día me gustaría que pudiéramos vernos hablando en un programa de cocina sobre libertad económica, libertades sociales, y que no sea necesariamente un tema cerrado de economía o de que tenga que ver solamente con el mundo liberal, sino que podamos llegar a muchos espectros. Y bueno, ¿puedes pasar? Nos enfrentamos a un sistema que nos tiene divididos y confrontados y desmotivados, ¿vale? Pero no va a poder con nosotros. Cada vez somos más, cada vez hacemos más ruido y se está notando. Alguna vez todos hemos sentido, yo lo sentí en su momento, ganas de cambiar las cosas, de estar harto, asqueado de todo. Pues llega el momento en el que puedes acercarte y hacer estas cosas. Si tú has estado pensando en ello alguna vez, estamos aquí para que puedas unirte a esta lucha. Todos tenemos algo que aportar, un mínimo que sea. Aunque no seamos expertos en nada, como he dicho antes, la historia la escribimos aquellos que luchamos, no los que nos quedamos con los brazos cruzados en casa esperando que haya un milagro, que venga un alguien, porque si no hacemos esto, ¿quién lo va a hacer, no? Si no hay un alguien, pues tendremos que ser ese alguien, ¿no? Pues la idea es eso, que os unáis, únete, aporta tu talento y defiende tu libertad. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Nadie? Espera, que se levanta la mano. Bueno, ¿se sabe por qué se ha cerrado la cuenta de Instagram? ¿O hay alguna posibilidad para recuperarla? Hemos incumplido las normativas. No nos dicen cuál normativa, no son claros al respecto, dicen que algo, o sea, alguna normativa hemos roto, pero no nos indican. Estamos trabajando tratando de tener contacto con alguien humano de Meta, porque hasta ahora el problema es que o sea, es posible que esto haya sido automatizado, digamos, o sea, que haya sido un algoritmo o algo que haya como detectado o alguien haya hecho algún tipo de anuncio de esta cuenta de denuncias o lo que sea, y al recibir varias, pues termina cediendo el sistema, digamos. Estamos tratando de contactar con alguien humano y eso es lo que nos está más o menos costando en este momento. Vale, habéis hablado con Wall Street Wolverine, justo acaba de denunciar a Meta porque a él también han cerrado la cuenta. Entonces se podría hablar con él para que él nos pusiese como caso de a ellos también. Claro. Porque de hecho uno de sus empleados de su empresa Rax Mafia, una consultora tecnológica, ha subido una historia diciendo que al Partido Libertario también les han cerrado la cuenta. Entonces podría contactar con Wall Street Wolverine
aprovechar un poco. Pues justo hoy hablé con Jesús Sanchí, el compañero que lo compartió, y me dijo que no hay un correo directamente al que podemos acudir para hablar con Meta de Irlanda, sino que él lo que ha hecho, Víctor, de Wall Street Wolverine, ha mandado burofax, pero claro, burofax tampoco hace u obliga a la empresa que contacte contigo directamente, simplemente le deja saber que no está de acuerdo con una acción que han llevado a cabo en el sello de su cuenta y poco más. Él está haciendo actualmente presión por los medios que tiene a través de otras personas, pero no ha podido llegar más allá. Tampoco recibe una respuesta, feedback desde Irlanda, así que él lo sigue intentando y nosotros también lo seguiremos intentando, pero como dice la compañera, quizás no se consiga recuperar, pero no vamos a parar de intentarlo. Perdón, ¿se podrá hacer una presentación judicial? Digo, porque no tiene... Sí, de hecho son de propiedad, un litigio, ¿no? Creo que se llama litigio y podemos hacerlo. Claro. Y bueno, vamos a, o sea, un poco la idea es la próxima administrativa, digamos. Sí, o sea, la próxima semana vamos a hacer primero un intento en donde vamos a pedir a todos que escribáis a Meta como una serie de pasos para decir, oye, la cuenta del partido se cerró por error, sin más, sin tratar de ser aquí, insultarlos ni nada, sino tratar de, por la buena vía, digamos, que se enteren un poco del problema, y si no, pues tendremos que pagar, digamos, por un litigio y vernos un poco a nivel ya judiciales. ¿Para afiliarse o cómo participar en actividades del partido? Vale, luego os podemos decir, pero básicamente es la página web del PELIP, p-lead.es/forma activista, o desde la misma p-lead.es. Arriba a la derecha tienes el Hazte Activista y ahí puedes aportar. Y hay QRs, enganchados en sitios donde podéis también allí, directamente. Gracias. ¿Unas preguntas? Venga, por muchas gracias. No hay ningún problema. ¿Qué hace el Estado dando subvenciones pues a una serie de empresas, etcétera? Eso es lo que se llama, una de las partes de lo que se llama mercantilismo. Entonces, nosotros lo que queremos, como Partido Libertario, es salir de la burbuja en la que estamos. Es decir, no queremos que solamente nos escuche o que solamente le interese nuestro proyecto a personas que ya se consideran libertarias, que ideológicamente son afines, sino vender soluciones a toda la sociedad. Soluciones que pasan por la reducción del intervencionismo. Por ejemplo, el precio de la vivienda en España es un problema mayúsculo. Antes se lo ha comentado Javier aquí. Se podría resolver no añadiendo un montón de complicadas leyes, sino al revés, reduciendo regulación que bloquea, por ejemplo, liberalizando el suelo, permitiendo la construcción, etc. Este es un ejemplo, hay muchos otros, pero en general la reducción del intervencionismo lo que va es a permitir que las personas puedan construir su propio proyecto de vida, va a permitir que los problemas que tiene la gente se puedan resolver. Por ejemplo, antes creo que se ha comentado algo de la ocupación, ¿verdad? La ocupación pues, es un tema que al final surge de una serie de legislación, de introvisión del Estado, en este caso de vía legislativa, pues digamos vulnerando el derecho de propiedad. Es decir, no se trata de hacer estructuras muy complejas o muy imaginativas, sino de ir migrando de la situación actual a una situación en la que la gente tenga el control de sus vidas, en que el Estado se vaya reduciendo. Eso es exactamente lo que queremos hacer en política. En España eso es un reto, porque España es de los países más colectivistas, más intervencionistas. Da igual que sea de derecha o de izquierda, se llame como se llame, tenga el color que tenga, pero es enormemente intervencionista. Muchos políticos, pues bueno, hablan a veces de bajar impuestos y tal, pero no quieren reducir, lo que decía antes, las competencias de la administración pública. Quieren que el Estado controle, el gobierno controle, pues la inmensa mayoría de los aspectos de nuestras vidas. Entonces, nuestra aspiración es, sobre todo, bueno, aunque de alguna forma en algún momento tengamos que ser gestores como parte de nuestro trabajo político, pero nuestra intención no es realmente ser gestores de lo público, como dicen otros partidos. Nuestra aspiración es reformar, normativa, legislativa, ir reduciendo ese ámbito de competencias y permitir que gente como vosotros, como los que estáis en esta sala,
podáis emprender proyectos sin que tengáis una enorme losa, sin que se os dificulte esos proyectos. Entonces, esas soluciones concretas, la gente que estáis en esta sala, entiendo que probablemente las veáis más claras, pero a muchas personas que no han oído hablar de nada de esto, bueno, pues pueden, evidentemente también tienen interés en que tener unos precios de una vivienda que puedan adquirir, que puedan alquilar, que puedan, digamos, jóvenes que puedan emanciparse. Es decir, son soluciones que son válidas para el conjunto de la sociedad, independientemente de las ideas que pueden haber tenido hasta ahora o que tengan en este momento, y queremos hacerlas llegar al conjunto de la sociedad. Y para eso necesitamos vuestra ayuda, la de las personas que estáis en esta sala, las de muchas otras, la ayuda de muchas otras personas, en forma de manos, cabezas, es decir, de trabajo, lo que estaban comentando antes las compañeras, Dayana y Eva Luna, en forma de trabajo y también, evidentemente, en forma de aportaciones económicas, ¿no? Nosotros queremos crecer, no lo tenemos fácil, no nos hemos caído de un hilo, sabemos lo que tenemos por delante, pero estamos dispuestos a recorrer ese camino y estoy seguro de que con vuestra ayuda lo lograremos. ¿Preguntas? ¿Se podría explicar qué tipo de liberalismos existen? Digamos, qué tipo de liberal existe y en cuál está enmarcado el Partido Liberal. Bueno, yo creo que eso se puede hacer el tema sería muy largo, yo tampoco me considero ningún experto, pero bueno, yo lo que diría, sobre todo, porque a mí lo que me interesa es la parte más política que propiamente del pensamiento. Yo, de alguna forma, un secretario general es un activista político. Entonces, yo lo que diría es, sobre todo, que hay muchos partidos políticos que se definen como liberales o que introducen elementos liberales en su discurso, o la etiqueta liberal, pero que al final, por ejemplo, suelen hablar de bajar impuestos, que está bien. En algún caso, pues hablan de a lo mejor eliminar alguna regulación, tal, pero el concepto que yo digo de lo que es reducir competencias de la administración pública, yo en España no se lo he oído a otro partido. Por ejemplo, el tema de desregular, alguna vez lo he oído más, que también creo que es fundamental y forma parte de esto, pero yo no diría que tanto. Entonces, bueno, sí es verdad, podríamos hablar luego ahora pues, de diferentes escuelas pues, de economía, como la escuela austriaca que seguimos nosotros, o de liberales, pues vamos a decir, clásicos, liberales libertarios. Yo creo que los liberales libertarios lo que somos es una evolución del liberalismo clásico al final, y lo que sí te diría, ya te digo, perdona que esto lo resuma tanto, pero bueno, en España, por ejemplo, yo lo que diría es que normalmente, por desgracia, al final liberal es igual, cuando la gente oye liberal, lo asocia a liberal conservador. Antes se ha hablado de Vox, por ejemplo, los liberales, digamos, que había en Vox, que comentaba Dimas antes, yo lo que diría es que se encuadrarían en el liberalismo conservador, es decir, son liberales, pero hasta cierto punto, y además normalmente ceñidos al aspecto económico. Por ejemplo, partidos que defiendan no ya el tema de que tú puedas elegir un centro educativo para tus hijos, o para, bueno, si es una universidad, si eres un adulto, pues para lo que es la universidad, que me está expresando mal, pero no ya que tú puedas elegir el centro, sino que se pueda elegir el plan de estudios. Porque incluso en un colegio privado o no concertado, hoy en día en España, los planes de estudio están cerrados, es decir, hay una educación monolítica. Entonces se habla, eso, poder elegir centro, lo apoyamos, está bien, pero eso no es libertad educativa. Es decir, entonces, ¿qué partidos en España apoyan eso? Yo no, hasta ahora no, bueno, puede haber alguno con algún elemento concreto, pero yo creo que eso al final es crítico. Por ejemplo, hablando ahora que estamos en Cataluña, yo creo que el tema de todo el dilema de la lengua, yo creo que los padres deben poder decidir en qué lengua escolarizan a sus hijos. Y eso, vamos, incluso, por ejemplo, si se quiere escolarizar pues, íntegramente en catalán, pues se escolarice. Eso es una decisión de los padres. Evidentemente, lo que debe haber es sistemas educativos que compitan entre sí. Y no ya que gane el mejor. Es que a veces no está claro cuál es el mejor, porque tú distingues entre una persona y otra, o sea, un alumno y otro, quiero decir, y a lo mejor para un alumno es mejor un sistema y para otro alumno es mejor otra. Entonces, eso, sobre todo, bueno, sé que no he respondido exactamente a tu pregunta, pero yo lo que quiero decir sobre todo es que independientemente ya de la raíz que tengamos, que evidentemente viene del liberalismo clásico, que es una evolución de él, yo lo que creo sobre todo es que
Bueno, pues básicamente, cuando se habla de liberalismo en política española, de lo que se está pensando normalmente, bueno, pues es en reducir un poquito un impuesto allí, otro allá. Normalmente el gasto tampoco mucho, con lo cual a veces sube la deuda. Yo he oído a gente, no voy a decir ahora mismo un nombre, pero a gente conocida pues, que dice, que se autodefine como liberal, que bueno, que es que gestiona unos servicios públicos excelentes, o sea, que ha podido bajar impuestos porque, digamos, gestiona excelentemente los servicios públicos que piensa. Eso no es lo que pretendemos. Es mejor una gestión buena que una mala, o eficiente que ineficiente, pero al final el Estado no puede aspirar a gestionar todo. Entonces, estaría, digamos, no sería, estoy pensando en la pregunta, ¿no? Pero básicamente, porque he estado escuchando sobre narcocapitalismo. Bueno, me parece que es la versión extrema, ¿no? Bueno, no, sí, el anarcocapitalismo, pero esto es una doctrina filosófica. Nosotros ahora estamos, hay debate pues, entre anarquistas, minarquistas, nosotros ahora tenemos un Estado que te ocupa, vamos a decir, la mayor parte de todo a nivel económico, del PIB, pero no solo del PIB, también legislativamente de todos los aspectos de la sociedad. Y básicamente pues hay un encarnizado debate filosófico entre si puede haber un Estado de 0 o de 0,1 cuando tenemos un Estado inmenso y estamos aquí. Yo siempre me gusta hacer esta comparación, creo que alguien me hizo gracia. Somos como, o sea, con este debate, como un grupo de personas que estamos en el estrecho de Bering, digamos, y que queremos ir, pues, o ir por tierra, pues a, yo que sé, a la península ibérica, y unos quieren ir, pues no sé, a Barcelona y otros a Santa Coloma de Gramenet. Entonces, si están aquí peleando, no, es que yo no quiero ir en el mismo autobús que tú, porque ese debate yo creo que no tiene mucho sentido. Yo voy a decir una cosa que lo he comentado alguna vez a alguien, que la minarquía es una dirección más que un punto, es ir a reducir el Estado. ¿Dónde lleguemos eso en un futuro hipotético? Eso es un tema filosófico que está muy bien, pero nosotros trabajamos aquí, ahora, en el día a día. Y lo que tenemos, con independencia de lo que pueda llegar la humanidad en un futuro, que es un debate muy interesante a nivel, ya digo, filosófico, lo que tenemos es que reducir esto. Eso está claro. Y en eso creo que estaremos todos más o menos de acuerdo. Una casi está respondida. Me pregunto si sería posible alguna de esas figuras disidentes de Vox que pertenecen al sector liberal que ha sido laminado, si sería recuperable para esta causa. Está medio respondida. Y la segunda, si quieres, respondo a la primera y a ver si te acuerdas de la segunda. Nada, lo que es la primera, sí, efectivamente está más o menos respondido. Yo creo, vamos a ver, nosotros estamos abiertos, hay personas en el partido que han tenido ideologías muy distintas, pero no digo liberales o sino muy enfrentadas, y bueno, pues en un momento de sus vidas han cambiado y han visto la luz, otra persona no lo vería así, y se han acercado, ¿no? Pero la cuestión es que las personas que mencionas de lo que es de Vox, el supuesto sector liberal, no tienen nuestras ideas. Es decir, por tanto, requerirían tener un cambio muy drástico antes y no van en esa línea para nada. Son gente que, digamos, en cuestión, vamos a decir, política, no hablo ya de porque se suele asociar a la economía, su liberalismo, son nacionalistas españoles, por decirlo de una forma clara. Es decir, pues les gustan, no digo tanto como a lo mejor al Vox actual, pero sí les gusta un poco. Nunca les he oído hablar, digamos, frontalmente contra toda forma, digamos, de proteccionismo, de tal, dependerá de la persona, pero yo no les veo para nada en nuestra línea. No sé si eso es un discurso de cara a la galería, lo que mantienen, esa postura que mantienen en ese momento, o no. Y la otra era, yo sé que ahora el Partido Liberal se ha de mover dentro del corsé de la Constitución del 78, estirándola todo lo que pueda. En la filosofía del partido está, en un futuro lejano, si fuera posible, laminar esa Constitución? Sí, bueno, aclaro que nos llamamos Partido Libertario, lo digo por lo de que, bueno, sí que viene del liberalismo clásico, como digo, pero bueno, para nosotros, bueno, la Constitución es una ley, nosotros aspiramos a reformar las leyes y evidentemente la Constitución actual creo que es muy reformable o incluso sustituible por otra. Hay una serie de elementos. Voy a poner un ejemplo económico que es muy claro. Pues, por ejemplo, se dice que reconoce la propiedad privada, pero que estará supeditada, pues, creo que dice al interés general, pero bueno, ¿quién define el interés general, verdad? El gobierno que haya en cada momento. Hay muchos más elementos. Por ejemplo, me gustaría destacar, porque quizás se habla poco de la cuestión territorial,
Yo creo que nosotros somos un partido federalista, es decir, pensamos que debe haber, es decir, el problema que tenemos ahora, aparte ya de cuestiones identitarias o lingüísticas o tal, que están ahí, pero hay una cuestión también económica, y es que ahora mismo el gasto está descentralizado, mientras que el ingreso está enormemente centralizado, con lo cual si tú eres un presidente autonómico o un alcalde, digamos, tienes muy pocos incentivos para bajar gasto, porque al final los impuestos tampoco se van a bajar significativamente, y eso es una receta para el desastre. Y ese sistema federal no sea una mala copia o una buena copia de lo que hay ahora, que no ha servido ni para gastar menos ni para gastar mejor, claro, sino todo lo contrario. Es que hemos oído 1000 veces que en España lo que hay es un federalismo, que es federalismo aunque no se llame así. Eso no es cierto en absoluto. Tú ves sistemas federales de verdad, como Alemania, como Estados Unidos, como Australia, en fin, no sé, hay varios ejemplos. Y bueno, pues funcionando de otra forma, aquí a cada nivel de administración, digamos, recoge tiene sus propios ingresos y gastos, y bueno, evidentemente también a nivel legislativo funciona de otra forma. Entonces, no, lo que hace falta es un federalismo de verdad, de lo que es real, ¿no? Eso era más posible. Tengo una pregunta. Yo tengo varios compañeros de trabajo que están interesados en las ideas libertarias y que querrían votar al Partido Libertario, pero se encuentran que van a las urnas, en las municipales, en las catalanas, en las estatales, y no encuentran la papeleta del Felipe. Entonces yo creo que todo el esfuerzo debería estar en cerrar listas y presentarse. Vale. ¿Cuál es la posición, cuál es el roadmap del partido en ese aspecto? Sí, esto, por ejemplo, hemos dicho que nos vamos a presentar a las municipales y por qué estamos en las municipales. Bueno, pues exactamente por lo que acabas de decir. Yo llevo en el partido un tiempo y yo he estado recogiendo firmas. Los partidos extraparlamentarios en muchas elecciones en España tienen que recoger firmas. Y bueno, pues yo he visto el proceso es devastador para la militancia, gastar los recursos que deberías gastar en una campaña en recogerlas, a veces te invalidan un porcentaje y no se sabe por qué. Es decir, es una situación que tiene tal complejidad que al final en las municipales no se piden firmas. También el nivel, la escala es mucho más baja, sobre todo en municipios que no sean enormemente grandes. Con lo cual, digamos, es una meta más accesible. Obviamente, en un futuro aspiramos a ir a otro tipo de elecciones, pero en concreto, las elecciones generales europeas y, curiosamente, entre las autonómicas, solamente las catalanas, se requieren firmas. Con lo cual, ya digo, eso es un problema. Nosotros queremos estar primero en los ayuntamientos y a partir de ahí, porque de alguna forma esto es como un pez que se muerde la cola. La gente no nos da apoyo porque, bueno, dicen, no, es que no tienen mucha posibilidad, pero hasta que no estemos tampoco nos ven con posibilidad. Entonces, yo creo que los ayuntamientos es una vía de entrada. Obviamente, queremos llegar a muchas más instituciones. Sí, bueno, muchas gracias, Jorge. Dimas nos ha hablado de la relación del partido con partidos americanos. ¿Existe la relación con la Internacional Liberal, con partidos europeos? Bueno, claro, lógicamente iremos también trabajando lo que son relaciones. El tema es que el libertarismo, esto ya es un tema muy largo y tampoco quiero entrar, pero ahora mismo hay, dentro de lo que se viene a llamar libertarismo, hay realmente dos tipos vamos a decir, libertarios, unos que seríamos nosotros, que seguimos la vía del liberalismo clásico, pero más avanzada, y luego hay una serie de libertarios que se autodefinen así, que estarían más, digamos, colaborando más próximos a lo que sería la alt-right en Estados Unidos, y el alt-right en sentido amplio me refiero, pues, por ejemplo, no son partidos solamente americanos, no es que se llamen alt-right, pero, por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría, o Vox en España, ¿no? Que podría ser un poco... Entonces, claro, el tema en Estados Unidos, por ejemplo, lo que es el Partido Libertario, que es el más antiguo que hay, bueno, pues tiene gente de los dos tipos, pero lo que es la dirección actual tira un poco más hacia, vamos a decir, lo que sería libertarios de derecha, por darles algún tipo de denominación. Y bueno, pues aunque no son los únicos que hay, no todos los partidos de todos los estados siguen esa línea, pero digamos en ese sentido hay cierto problema. Entonces nosotros estamos en organizaciones internacionales, lo que pasa es que ahora mismo la relación que tenemos, por ejemplo, como decía Dimas, con la Alianza Libertaria Iberoamericana, pues ahí estamos como miembros observadores, pero lo que son, por ejemplo, una organización como la IAL, que la fundamos nosotros, la Internacional de Partidos Libertarios, ahora mismo estamos, pero tenemos un poco, digamos, congelada lo que es la participación a la espera de ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero lo que está claro es que yo creo que hay esa es una realidad, de la gente que se autodefine como libertaria, hay realmente dos grupos, unos que están colaborando más, pues,
por ejemplo, con el gobierno de Trump o con cosas de este estilo, y que nuestra línea no va en absoluto, porque lógicamente pues, Trump es un intervencionista, digamos, con tendencias autoritarias, y bueno, estoy hablando de Trump, pero el ejemplo en España el equivalente sería Vox, el equivalente con hasta cierto punto, pero bueno, su aliado en España y Orbán en Hungría, etc. Bueno, no sé si eso responde un poco a... Sí, gracias. En caso de que llegarais al poder, ¿sí? ¿haríais el cambio de forma radical? ¿Habría algún tipo de transición? ¿Cómo sería? Vale, en general para todo tiene que haber una transición. Javier antes ha estado hablando de las pensiones. Claro, la tentación, yo la entiendo, pues ahora dinamitamos todo y empezamos de cero. Bueno, y por ejemplo la gente que ha estado cotizando toda su vida para las cosas que se queda, que se muere de hambre, o nosotros somos partidarios de que la sanidad sea gestionada por la sociedad civil, no gestionada, o sea, esto a veces nos quiero decir que la titularidad de los centros sanitarios tal, corresponda a la sociedad civil, no sea estatal, ¿no? Que el Estado simplemente pues aporte en los casos de las personas que no se puedan pagar el seguro médico, pues le ayuda a pagárselo, pero que las personas sin recursos puedan elegir también hospital, etc. Pero claro, eso requiere una transición, es decir, si nosotros no hacemos una transición y directamente, por ejemplo, desfinanciáramos todo, la gente no tendría sanidad, eso no puede, o sea, por poder se podría hacer, pero para hacerlo de una forma adecuada, y como decía antes Javier López en el caso de las pensiones, para evitar que haya personas perjudicadas, debe hacerse un proceso de transición lo más rápido posible. En otros aspectos, al contrario que con las pensiones no requeriría tanto tiempo, podría ser bastante rápido, pero siempre debería haber un proceso de transición para más o menos casi todo. Temas legislativos no, eso sí a lo mejor pueden ser más rápidos de regular. Ahora para terminar, rápidamente, Javier, de las palabras y luego ya... Ya viene a llevar, ¿no? No, claro. Bueno, soy Javier Pérez. Aquí ha habido gente muy potente, han estado aquí, han estado alrededor y estáis aquí. Muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias. Un día de lluvia, sábado, sé que todos tenéis muchas cosas que hacer, gracias por estar aquí. Gracias a los ponentes, ¿vale? Por decir cosas que muchas veces se ignoran o incluso se ocultan y alguien tiene que decirlas, y esta gente pues tiene la valentía de subirse a un escenario, coger un micro, lo están grabando y decir cosas que mucha gente no dice, ¿no? Entonces, gracias a los ponentes por haber dicho lo que han dicho. Gracias también a la organización por haber hecho esto posible. Toda la gente que ha hecho esto ni vive de ello, ni tiene ningún incentivo más que sus propios ideales. Lo han hecho trabajando, lo han hecho ocupando muchas horas de su tiempo. Así que muchas gracias por haberlo hecho posible. Y a vosotros, muchas gracias por estar aquí sentados hoy. Seguro que hay 1000 planes súper mega divertidos si estáis aquí, escuchando estas ideas, las ideas de la libertad. Esto es un testimonio, ¿vale?, que demuestra el compromiso hacia la libertad, la verdad, el sentido común. Muchas gracias. Y me gustaría acabar diciendo una frase de Joan Maragall, la digo primero en catalán y luego la traduciré, que dice algo así como la llibertat és com l'aire, no es veu, però sense ella no es pot viure. La libertad es como el aire, no se ve, pero sin él pues te mueres, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, defendiendo la libertad. Muchas gracias a todos. ¡Viva la libertad!